Bien, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Elianta Montero, aquí con nosotros, en Matinal. Gracias. Geraldino González, un servidor. Damos la bienvenida al ingeniero Hugo Martínez. Hugo Martínez, candidato a la presidencia en El Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Actualmente en el poder, ¿verdad? Sí. Con Salvador Sánchez Serén. Exactamente. Y ya anteriormente había estado con Mauricio Funes. Sí. Eso indica que ya lleva 2 periodos, ¿no? Exactamente, Consecutivos. sí. Bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias, es un gusto para mí compartir con ustedes y por supuesto con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, primero que nada, mucha gente se preguntará, bueno, pero el ingeniero Martínez está en República Dominicana. Lo primero que quisiéramos saber, ¿qué lo trae a República Dominicana? Bueno, en primer lugar me unen lazos históricos con República Dominicana. Soy una persona con una visión muy integracionista. He trabajado mucho por el sistema de la integración centroamericana, Sí, claro. por la incorporación de República Dominicana con plenos derechos al sistema. Estuve como secretario general del SICA en la primera ocasión que República Dominicana ejerció la presidencia pro tempore del sistema de la integración centroamericana y vengo trabajando en esos esfuerzos de hace muchos años, no solamente de mis 2 periodos como canciller que serví en El Salvador, sino también en mi periodo anterior como diputado del Congreso Nacional, donde fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Por eso me une un lazo de amistad, un lazo histórico de trabajo con República Dominicana. Trabajé en algunos años con el presidente Fernández y por supuesto en los últimos años también con el presidente Medina. Y estoy realizando una visita de cortesía. Ayer me reuní con el presidente Fernández, realizamos una conferencia muy importante en la fundación que él preside. Fundación y ahora, Global. Sí, exactamente. Y ahora pues el presidente Medina tendrá la deferencia de recibirme también. Y me encanta escuchar las experiencias de República Dominicana, pero sobre todo trazar algunas proyecciones para fortalecer ese espacio de integración entre Centroamérica y por supuesto República Dominicana ya como parte del sistema de la integración centroamericana. Doctor, y usted es candidato para el año 2019, tenemos las elecciones en El Salvador ya prácticamente a las puertas, usted fue canciller 2 veces Sí. y las relaciones entre El Salvador y la República Dominicana han sido estrechas. ¿Cuál es el planteamiento de llegar usted a ser presidente de El Salvador? ¿Cómo estarían fortalecidas esas relaciones con la República Dominicana? Bueno, creo que ya hemos dado pasos, pero necesitamos dar otros pasos más importantes que derriben una serie de barreras, de obstáculos que todavía no permiten la integración plena de República Dominicana y los países centroamericanos. Por ejemplo. Por ejemplo, necesitamos una mayor conectividad. Necesitamos vuelos directos de San Salvador a Santo Domingo, por supuesto a Punta Cana también. No podía quedar por fuera Punta Cana. No puede quedar por fuera. El Salvador es un hub de conectividad de norte con Suramérica, con los países de Centroamérica. Ahí tenemos el hub principal de Avianca en América Central y queremos que sea un hub también de conectividad con el Caribe, entrando por República Dominicana. Ese es un aspecto. Otro aspecto es que tenemos acuerdos comerciales, sobre todo en el marco del llamado DR-CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, que dan un gran potencial de intercambio comercial, pero que no lo hemos explotado a cabalidad. Y luego tenemos experiencias similares donde podemos realizar un aprendizaje conjunto. Nosotros un aprendizaje de República Dominicana sobre cómo se ha expandido y desarrollado el turismo, pero nosotros podemos compartir nuestra experiencia también de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y para esto, pues necesitamos mayor conectividad, necesitamos mayores facilidades migratorias entre República Dominicana y El Salvador, algo similar a lo que ya hicimos con Honduras y Guatemala. Con Honduras y Guatemala tenemos un acuerdo de unión aduanera que nos permite ya el libre tránsito de personas y mercancías
en los 3 países que representan también el 60%, un poco más del 60% del comercio intrarregional. Entonces, eso es mi proyección, esa es mi ambición de realizarlo con República Dominicana, y sé que estaríamos en buenas manos porque, por ejemplo, el presidente Medina tiene una visión muy integracionista y tenemos una trayectoria de trabajo en conjunto. Digamos que, para bien, muchas veces yo tuve que representar tanto al presidente anterior como al presidente actual en estos foros regionales, así que logré un nivel de entendimiento con los presidentes de la región y particularmente con el presidente Medina, que nos permite ya trascender no solo del espacio institucional, sino también al espacio de liderazgo personal y cómo hacemos apuestas para ese proceso de integración. Señor Martínez, indiscutiblemente que el hecho de que El Salvador y República Dominicana rompieran relaciones con Taiwán y establecieran relaciones con la República Popular China ha provocado la reacción del gobierno de los Estados Unidos. En el caso particular de usted, en caso de ascender a la presidencia, ¿cómo se manejaría esta situación? Pues yo mantendría la tendencia mundial. 178 países en el mundo tienen relaciones con la República Popular China. Ese ha sido el contexto histórico en el que se toma la decisión de establecer relaciones con la República Popular China, y ese contexto y esa decisión no tiene por qué afectar una relación de socios estratégicos que siempre hemos tenido con Estados Unidos. Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China hace 40 años. Entonces, ¿por qué lo que es bueno para Estados Unidos no puede ser bueno para nosotros? Porque si Estados Unidos puede tener relaciones con la República Popular China, nosotros no la podemos tener, siendo que la República Popular China es una potencia emergente. Ya sabemos que es la segunda economía a nivel global y probablemente en algunos años llegaría a ser la primera economía. Nosotros teníamos una serie de dificultades para acceder a los espacios de cooperación con la República Popular China porque no teníamos relaciones diplomáticas. Eso ha sido subsanado. Yo lo conozco muy bien porque presidí la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la República Popular China puso a la disposición de los países de Latinoamérica y el Caribe unos 35.000 millones de dólares en cooperación para infraestructura y para educación, a lo cual no teníamos acceso. A partir de ahora sí ya se tiene acceso. El presidente de El Salvador y creo que también el presidente Medina acaban de regresar de visitas de trabajo en China, donde se patentizó la cooperación, por ejemplo, con El Salvador. En 3 años se va a triplicar toda la cooperación que recibíamos de Taiwán en todo el quinquenio, ¿verdad? Y como siempre lo dijimos nosotros, nuestro mejor deseo era que ambos lados del estrecho de Taiwán arreglaran sus asuntos como hermanos que son, que no nos pusieran a ser parte de esos asuntos. Sin embargo, lamentablemente, a partir del cambio de autoridades en Taiwán, hubo un cambio de posición y eso aumentó la tensión entre ambos lados del estrecho de Taiwán. Si ustedes recuerdan... Una posición muy nacionalista en Taiwán. Exactamente. Si ustedes recuerdan, desde 2008 no había disputa de relaciones, había una especie de tregua diplomática, sí. Y la última relación que se disputaron en ese periodo anterior fue la relación con Costa Rica, que estableció en 2008. A partir de 2009 hubo esa tregua diplomática cuando llegó el presidente Ma en Taiwán, y eso se mantuvo hasta 2015, 2016, que asumió la presidenta Tsai. Yo estuve en la toma de posesión de ella y cuando escuché su discurso dije, esto va a tener unas repercusiones muy grandes, porque ella planteó que ese distensionamiento entre ambos lados del estrecho era nada más una referencia histórica, que ella no tenía por qué estar comprometida con los acuerdos a los que se había llegado. Eso complejizó las relaciones e hizo pues que China fuera a la ofensiva nuevamente en el campo diplomático, y nuestros países, que necesitan estar a la altura del momento, necesitan seguir la tendencia global de 178 países más, pues dieron el paso. No solo República Dominicana y El Salvador, sino también Panamá previamente, que es un país muy importante por
el tránsito de las mercancías a través del canal. Así que estamos en este nuevo momento. Yo siempre digo... De hecho, China es el que mayor tránsito tiene después de Estados Unidos por el canal. Por el canal, exactamente. Yo siempre digo que no tiene por qué afectar las históricas y excelentes relaciones con Estados Unidos. A veces se hacen elucubraciones sobre el expansionismo militar de China, etcétera. Pero yo les digo, la única base de un país extranjero que hay en El Salvador es de los Estados Unidos. Y es una base que está en nuestro aeropuerto internacional para monitorear, detectar e interceptar embarcaciones con droga que van hacia Estados Unidos. Solo en 2016 logramos incautar 10.000 kilos de cocaína que iban para Estados Unidos. El año pasado logramos incautar un submarino con 1.600 kilos de coca que iba para Estados Unidos. Entonces esa cooperación, que solo estoy mencionando en el ámbito de seguridad, pero que también existe en el comercio, que también existe en el tema cultural, en el tema gastronómico, y sobre todo no podemos perder de vista que hay más de 2.5 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, muchos con residencia, con ciudadanía, pero otros con una situación migratoria compleja que tenemos que seguir resolviendo en un diálogo permanente con los Estados Unidos. Hay un punto neurálgico que siempre es sensible para la República Dominicana, que es el tema de las relaciones con nuestra hermana nación de Haití. Precisamente en este momento hay una situación de tensión por un secuestro que hubo en la frontera. De llegar usted a ser presidente de El Salvador, además fue secretario general de SICA en su momento, en relación con estas tensiones que hay entre República Dominicana y Haití, ¿cuál sería la posición del Salvador? Bueno, siempre poner a la disposición mis buenos oficios para facilitar cualquier diálogo. Yo creo mucho en el diálogo, pues nosotros siempre con nuestros vecinos también podemos tener en menor escala o en mayor escala cualquier foco de tensión por razones limítrofes, por razones históricas, y lo que hemos tratado es de darle vuelta a esa situación. Por ejemplo, en el Golfo de Fonseca hemos tenido una disputa territorial histórica entre El Salvador y Honduras, pero con El Salvador, con Honduras y con Nicaragua decidimos convertir al Golfo de Fonseca en una zona de paz, desarrollo y seguridad. Hemos hecho un portafolio de proyectos que estamos gestionando y vamos a comenzar a impulsar con la ayuda del Banco Centroamericano de Integración Económica. Por cierto, esa zona es una zona con un gran potencial, con una gran riqueza, pero es una zona de las más deprimidas de los tres países, con mayor pobreza también. Entonces, de lo que se trata es de convertir esos posibles focos de tensión, esa situación posible de crisis en una oportunidad que permita a los países salir adelante, porque una cosa es cierta, siempre vamos a seguir siendo vecinos, siempre no podemos cambiar el lugar. Señor Martínez, indiscutiblemente que en estos momentos está la caravana de migrantes que van de Honduras a Estados Unidos, ya pasaron de Ciudad México, se dirigen hacia la frontera, hacia Tijuana. Es una situación un poquito incómoda, difícil, de tensión, controversial, además. de tensión. Sí. El presidente Trump ha dispuesto militarizar parte de la frontera. ¿Cuál es la posición de ustedes, los salvadoreños, con respecto a esta situación que se ha dado? Bueno, nuestra posición siempre ha sido, y la hemos conversado con diferentes administraciones en los Estados Unidos, que la única manera de disminuir los flujos migratorios es invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante. No hay muros, ni barreras, ni militarización de fronteras que pueda detener el flujo migratorio. De hecho, ustedes tuvieron un problema con los niños. Con los niños migrantes en 2014. Migrantes y fíjense 2014. que esa crisis se convirtió en oportunidad y fue el único momento de quiebre en el cual la administración Obama escuchó un planteamiento que nosotros veníamos haciendo. Yo lo hice mucho como canciller desde 2009. Un planteamiento de cooperación. Yo les decía, unamos esfuerzos por cada $3 que nosotros pongamos, ponga Estados Unidos $1 y vamos a invertir para mejorar 4 cosas en los lugares de origen de la población migrante: seguridad, inversión en capital humano, clima de negocios y fortalecimiento institucional, transparencia y lucha contra la corrupción. Pues en 2014, a raíz de la crisis de los niños y niñas migrantes, finalmente Estados Unidos aprobó un fondo
en el Congreso, perdón, de unos 750 millones en el primer año, 650 en el segundo año, 550 en el tercer año, que está siendo invertido directamente para mejorar esos 4 aspectos. En el caso de El Salvador, es un caso ejemplo, diría yo, porque en los últimos 2 años las llegadas de salvadoreños a la frontera sur se han disminuido en un 60%. Y eso tiene que ver con estas medidas que se están impulsando, pero voy a ser muy franco también, tiene que ver con otra razón. Es que los salvadoreños valoran el riesgo que van a correr en el trayecto hacia Estados Unidos versus la estabilidad que puede haber en los Estados Unidos. Y ellos saben que por la política migratoria del presidente Trump actualmente no hay ninguna estabilidad para las comunidades migrantes. Entonces esa es una segunda razón. Podrá haber otras porque como la migración es multicausal, también las causas para disminuirla son varias, ¿no? Pero creo que esas 2 son las principales. Una, los esfuerzos que hemos hecho para mejorar las condiciones en los lugares de origen de la población migrante. Y 2, el cambio drástico de la situación migratoria en Estados Unidos. Nosotros somos muy firmes en condenar la violación a los derechos humanos de las comunidades migrantes que se pueda realizar, sobre todo hace algunos meses se hizo algo muy cruel, que fue separar a los niños y niñas de sus padres. Y hasta este momento, fíjense ustedes, varios meses después, un país que es tan organizado como Estados Unidos no ha logrado reunificar a todas esas familias que separaron. Y esa fue una flagrante violación a los derechos del niño y hay que decir las cosas por su nombre. No puede ser que solamente porque una persona no tiene documentos sea víctima de esas decisiones. Usted es candidato del FMLN. Ustedes ya llevan 2 periodos consecutivos ascendiendo a la presidencia. Usted aspiraría a un tercer periodo. En nuestros países generalmente se da una situación de desgaste de los partidos cuando duran mucho tiempo en el poder. Y eso se manifiesta normalmente en las elecciones. Tienen otro ingrediente, bueno, podríamos decir negativo, porque creo que el caso de Mauricio Funes está todavía pendiente de que se conozca judicialmente. Está en Nicaragua, creo, asilado. Sí. Bueno, esas situaciones, ¿cómo lo sitúan las encuestas usted actualmente? ¿Cuál es su situación? Bueno, definitivamente usted ha planteado 2 puntos clave que siempre tienen un impacto en una candidatura o en una campaña, en este caso para un tercer gobierno. Ese desgaste natural que se da en la gestión y también una ruptura de ciertas expectativas, porque como toda obra humana, pues estamos propensos a cometer errores, a no hacer las cosas de la mejor manera. Y por eso les va a sonar familiar, pero yo he retomado un esquema de trabajo que busca primero rescatar y profundizar todo lo que se ha hecho bien, pero segundo corregir cosas que no se han hecho lo suficientemente bien en nuestras administraciones. Y tercero, por supuesto, imprimir un sello haciendo cosas nuevas en seguridad, en desarrollo, que las puedo mencionar muy rápidamente. Luego, por supuesto que el caso Funes ha tenido un impacto en la situación de la campaña y de la candidatura, pero para mí hay algo muy importante que siempre digo: cada persona debe responder por sus actos, siempre en un esquema de derechos constitucionales, que hay 2 derechos fundamentales en la Constitución salvadoreña: el principio de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso de investigación. Lo único que yo pido para todas las personas que están señaladas en problemas o en indicios de corrupción es que se respeten esos 2 preceptos constitucionales. Por lo demás, las personas que sean inocentes van a probar que son inocentes y las personas que sean culpables tienen que pagar y tiene que caerles todo el peso de la ley, independientemente de qué partido sean. No me gustan los dobles estándares, ¿no? Porque a veces se suele en los diferentes países, no solo en El Salvador, decir, bueno, si es de este partido está bien la lucha contra la corrupción, métanlo preso, etcétera, etcétera. Pero si es de otro partido, no, eso no es lucha contra la corrupción, es persecución política y no se puede trabajar con esos dobles estándares. Candidato, hace un rato usted decía que es fiel defensor de los derechos humanos y hay 2 países que están en la mira, además del mundo, de las políticas internacionales, que es Venezuela y Nicaragua. Usted pertenece
al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Cuál es su posición en relación con la situación de ambos países? Bueno, mi posición ha sido pública en el sentido de que se debe condenar los actos de violencia, los actos de violación a los derechos humanos, se dé en el país que se dé. Nosotros presidimos el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ahí tuvimos un aprendizaje en el sentido de que debemos ser muy cautelosos y muy uniformes, otra vez sin doble estándar, para señalar los problemas, con el respeto, por supuesto, a los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas que se dan en los diferentes países. Ahora, ¿usted cree que ha sido así la política internacional para fijar posición en relación con ambos países? Yo siempre tuve una posición diferente a la posición del partido como canciller de la República en esos casos y en otros casos, porque mi política exterior siempre fue una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Pero lo que siempre dije también es que solemos señalar y enfocarnos en ciertos países y hacer caso omiso de lo que está ocurriendo en otros países. Por ejemplo, yo he escuchado a muchas voces y con toda razón señalar los problemas o las crisis que pueden estar ocurriendo en Nicaragua, en Venezuela, pero no escuché a esas voces decir nada cuando separaron a nuestros niños de sus padres en los Estados Unidos. Y creo que si uno quiere tener una posición sin doble estándar, debe de pronunciarse en todos los casos, no solo en algunos casos que por afinidad o desafinidad ideológica desea pronunciarse. Por ejemplo, también yo participé mucho en el proceso de solución a la crisis institucional en Honduras, cuando se dio el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, y ahí fuimos bienvenidos, participamos con todos los sectores, pero a veces se pretende ayudar a solucionar un problema de un país determinado tomando partido con uno de los actores. Y la única manera de ayudar a solucionar es trabajar con todos los actores. Yo sé que es muy difícil. Aquí República Dominicana hizo un gran esfuerzo de diálogo respecto a Venezuela y en el último momento, ahí el presidente Medina y el canciller Vargas sabrán mejor los detalles, pero tuvieron que soltar la toalla. Ese esfuerzo se cayó en el último momento. Entonces, son escenarios muy delicados, pero eso no puede hacer que nosotros pongamos la mirada hacia otro lado. Siempre tenemos que estar pendientes y siempre tenemos que estar buscando contribuir a una solución desde una posición lo más imparcial posible. Señor Martínez, en el caso particular de El Salvador, Honduras, Nicaragua, se dieron conflictos de guerra durante muchos años en Centroamérica, en lo que el Frente Farabundo Martí tuvo una destacada participación. E incluso recientemente el Papa Francisco pues designó a Monseñor Arnulfo Romero como santo. Sí. Lo beatificaron. Pero quedaron pendientes muchas heridas por resolver, crímenes que se cometieron. Incluso dentro de las mismas filas de ustedes hay un crimen que todavía familiares de Roque Daltón piden que se haga justicia. ¿Esos casos podrían ser nuevamente llevados a los tribunales? Bueno, nosotros siempre hemos sostenido que nuestra población tiene derecho, en primer lugar, a la verdad y en segundo lugar a la justicia, con un enfoque más transicional, más restaurativo, que con un enfoque de venganza, vamos a decirlo así, ¿verdad? Nosotros hemos seguido con atención la experiencia en algunos países de África, la misma experiencia en Colombia sobre justicia restaurativa, y se está trabajando un proyecto de ley en esa dirección, que viene a resolver precisamente un asunto irresuelto a estas alturas, porque se dio una ley de amnistía y se quiso resolver por decreto, un asunto que no se puede resolver por decreto porque está de por medio las sensibilidades de los familiares de las víctimas, etc. En estos años hemos avanzado mucho en la reparación moral y material a las víctimas. Yo, por la misma responsabilidad que tenía y porque tenía que responder a nivel internacional sobre estos casos, condenas que se habían dado al gobierno de El Salvador y que nunca se habían cumplido,
yo las comencé a cumplir. En primer lugar, pidiendo perdón a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, que no tenía mucho que ver, yo estaba muy chico en ese momento, pero había que hacerlo institucionalmente por el principio de responsabilidad del Estado. Pero también hemos hecho programas para los familiares de las víctimas, indemnizaciones para los familiares de las víctimas, procesos de nominación con los nombres de las víctimas de ciertas escuelas, de ciertos lugares, procesos de reconstrucción como en el Mozote, que fue una de las peores masacres que ocurrieron en el país, y estamos en ese proceso de restauración. No es un proceso que se resuelva de la noche a la mañana, y El Salvador tiene instituciones muy jóvenes que precisamente fueron fundadas o refundadas después de la firma del acuerdo de paz. Y en ese contexto es que también El Salvador no escapa a la tendencia mundial de la búsqueda de alternativas frente a un agotamiento de los sistemas políticos y los partidos políticos. O sea, que esos casos no están cerrados. No podría decir que están cerrados plenamente, pero tampoco podría decir que sobre esos casos esté un enfoque de justicia tradicional. Okay. Estamos con un enfoque de justicia más transicional, más de reparación, de restauración. Magnífico. Y de derecho a la verdad. Señor Martínez, usted no nos respondió cómo estaban las encuestas con respecto a... sí, cómo no, muchas gracias. Gracias por recordarlo. No es porque las encuestas tengan una tendencia en este momento, sino porque el tema fue tan amplio que no pude enfocarme. Sin embargo, las encuestas, como saben, son la fotografía de un momento. Sí. Nosotros venimos de un momento muy difícil en las elecciones legislativas y municipales. Caímos en nuestra votación y venimos de estar en un tercer lugar en las encuestas. Pero cuando ya se hace el cruce de todas las encuestas y de las encuestas más recientes, lo que tenemos es un candidato que estaba en primer lugar, que llegó a su techo y ahora está descendiendo. Un candidato que estaba en segundo lugar que se estancó, y en mi caso que estaba en el tercer lugar subiendo constantemente a tal grado pues que ya podría decir que estamos en una especie de empate técnico con el segundo lugar. Esto lo que da es una perspectiva de segunda vuelta electoral porque se requiere el 50% más 1 para ganar en primera vuelta, y lo que sí está claro en los diferentes estudios es que en un escenario de segunda vuelta de mi persona contra cualquiera de los otros dos candidatos, yo podré capitalizar el apoyo del candidato que se quede afuera. ¿No le afectará la tendencia que está ocurriendo en América Latina de derechizarse? De los gobiernos de izquierda. Bueno, tenemos un péndulo en el sur de América Latina, pero tenemos un caso en el norte que es México, sí, que es esperanzador. Es la diferencia. Al final, fíjese usted que a eso quería explicar, lo que hay es una crisis de los partidos políticos y los sistemas políticos. La gente está como cansada de los métodos tradicionales, pero yo siempre hago una advertencia, y es una de las razones por las que decidí participar en la campaña presidencial, porque en otros países, no voy a poner ejemplos de Latinoamérica, pero voy a poner el caso de Egipto, la medicina a ese cansancio a veces resulta ser peor que la enfermedad, porque en Egipto, a través de la primavera árabe y todo, derrumbaron a Mubarak, que tenía muchos años de estar ahí, la gente estaba cansada. Pero luego llegaron los hermanos musulmanes, que era la visión más extremista. Llegó la inestabilidad. Sí, del Islam. Y hasta ahora mismo Egipto no se termina de estabilizar. Entonces yo lo que digo es que hay que cambiar el sistema político y los partidos políticos desde dentro. Eso ha ocurrido con todos los países de la primavera árabe. Sí. No solo con Egipto. Sí, porque los que lideraron ese proceso no tenían una alternativa. Exacto. Y eso es lo que está pasando en algunos países de América Latina. A veces las plataformas se montan sobre la base de atacar al sistema político y a los partidos políticos, no sobre una alternativa real. Y lo que usted decía es cierto, hay que renovarse, hay que revitalizarse, no podemos estar con los partidos en el siglo XXI trabajando con los métodos del siglo XX. Yo siempre pongo el ejemplo que en mi época de dirigente estudiantil, lo que pegaba en las comunicaciones era el periódico del movimiento estudiantil, etcétera, un periódico impreso.
Ahora eso es parte de la historia. Ahora el tema central son las redes sociales. Y si los partidos no se adaptan a ese nuevo momento, están condenados a morir. Claro. Pero fíjese que adaptarse no necesariamente significa que los partidos tengan que cambiar su identidad, porque un partido que cambia su identidad puede ser otra cosa, pero no lo que fue históricamente. Adaptarse significa ocupar esos nuevos métodos y estilos de trabajo, esos nuevos métodos de lucha, y también tener una visión holística, una visión global, más integral. Por ejemplo, yo me siento orgulloso de haber sido parte de un gobierno con un enfoque social, pero el enfoque social unilateral no va a funcionar porque necesitamos apostarle a la generación de empleo y el crecimiento económico para sacar recursos para invertir en lo social. Así como no va a funcionar el enfoque social unilateral, tampoco funcionó en El Salvador durante 20 años el modelo neoliberal que buscaba solo el crecimiento económico y un supuesto rebalse al final del día en el crecimiento económico. Mi apuesta es integrar tanto el enfoque social, la generación de empleo y el crecimiento económico y por supuesto la seguridad, que es una preocupación fundamental. Pareciera que la renovación, la renovación de ideologías pareciera que es inminente y que se está demostrando sobre todo en la parte de Latinoamérica. Sí, los partidos tienen que repensarse. Ayer precisamente en la conferencia sobre las izquierdas en la América Latina y los nuevos tiempos, pero hace unos 2 meses también en una conferencia que di aquí en la reunión de partidos políticos organizada por el Parlamento Centroamericano, decía eso: si los partidos no son capaces de adaptarse al nuevo momento, están condenados a morir o a tener una existencia efímera. Don Hugo Martínez, candidato a la presidencia de El Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ha sido un placer conversar con usted, de verdad que sí. Le deseamos suerte. Gracias. Y al mismo tiempo, Elianta Quintero y un servidor, Geraldino González, lo vamos a comprometer a que cuando venga aquí como presidente, venga a matinar. Claro que sí, no lo con vaya a mucho abandonar gusto. si llega a ser presidente. Yo estoy comprometido de antemano porque ustedes me han recibido con los brazos abiertos. Hemos hecho una entrevista, yo digo, interesante. Hemos tocado diferentes temas y el único límite ha sido el tiempo, pero vamos a tener la oportunidad de profundizar si Dios lo permite y soy electo en la presidencia. Muchísimas gracias, señor Martínez. Muy amable de su parte. Agradecemos su presencia. Señoras y señores, Elianta Quintero y un servidor, Geraldino González, les damos las gracias. Mantengan la sintonía con Telemicro Canal 5.